Bueno, hoy día vamos a comentar la actividad de geometría en el espacio, el primer taller de esta semana en nuestras clases en línea. La primera pregunta consistía en que consideraba el plano H dos circunferencias ortogonales secantes en los puntos M y N y decía que por el centro de una de las circunferencias se trazaba una recta perpendicular al plano H. El punto P en esta recta, distinto del centro, se consideraba que la distancia de P al punto O2, que era el centro de la otra circunferencia, iba a ser 17. Y se pedía calcular entonces la distancia del punto P a la recta que pasaba por M y el centro O2, sabiendo que el radio de la circunferencia C2 es 8. ¿Ya? Podemos dibujar la situación del problema. ¿Ya? Están las dos circunferencias tangentes. Para usted poder dibujar la situación, lo puede hacer en su cuaderno, pero también tiene algunas herramientas visuales, como por ejemplo el programa GeoGebra, que no necesariamente tiene que instalarlo en su computador o en su celular, lo puede simplemente desplegarlo y puede comenzar a dibujar sus circunferencias ortogonales, luego considerar el punto P, que sea de modo que esta recta sea perpendicular al plano, y ahí luego señalaba que la distancia del P a lo 2 iba a ser 17. Y se sabía, lo otro que se sabía, vamos a volver acá al problema, que las circunferencias son tangentes en el punto M y en el punto N, y además que el radio de la circunferencia O2 es 8. Entonces este lado es 8. ¿Qué era lo que me pedían calcular? Me pedían calcular la distancia del punto P a la recta MO2. Entonces, cuando nosotros queremos hablar del concepto de distancia de un punto P a una recta, es donde se realiza el menor valor. Y el menor valor se realiza en la perpendicular. ¿Qué es lo que nosotros sabemos cuando trabajamos en el espacio? Tenemos un teorema, que es el teorema que vimos en la última clase, el teorema de las tres perpendiculares. Entonces aquí hay una perpendicular al plano. Aquí tengo una recta que no pasa por el punto O1. El radio MO1, como es tangente a la otra circunferencia, ya que estas dos son tangentes en el punto M, es una recta perpendicular, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice el teorema de las tres perpendiculares? Que cuando tú tomes la recta que pasa por P y por M, esa recta es perpendicular a la recta MO2. Entonces, de esa manera, cuando considero PMO2, ese triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué hago? Aplico el teorema de Pitágoras y puedo calcular el valor. Entonces, ustedes van a poder ver la solución, que yo la voy a subir ahora a la página. La solución va a ser 15. ¿Sí? Ahí está. El problema número 2. En el problema número 2 señalaba que tenía dos rectas que se cruzan. Esas rectas se llamaban R y S. Cruzarse significa que no son paralelas en el espacio ni que tampoco se intersectan, ¿ya? Es la tercera opción que uno tiene para dos rectas cualquiera en el espacio. Vamos a considerar dos puntos en la recta R y dos puntos en la recta S. Entonces la conclusión, o lo que se pide demostrar, es que cuando tú tomas A y C y tomas B y D, esas rectas también se van a cruzar. Entonces la situación la podemos ver acá. Vamos a tener una recta que es la que pasa por el punto A y por el punto B. Esa en pespunteado es la R. La que pasa por C y D va a ser esta que está acá, es la S. Y las rojas que estamos viendo acá son las rectas que vamos a demostrar que se cruzan. ¿Ya? Cuando uno en matemáticas quiere demostrar alguna condición, como por ejemplo que estas rectas se cruzan, esa condición lo que nos dice es que no quiere que sean paralelas y no quiere que sean que se intersecten. Por lo tanto, nos vamos a poner en la situación contraria. ¿Qué pasa si se intersectan y qué pasa si son paralelas? Entonces, en cualquiera de esos casos,
habría un plano que contiene estas dos rectas. Y si tengo un plano que contiene esas dos rectas, entonces estaría contradiciendo la hipótesis de que la R y la S se cruzan, ¿sí? Y esa es la manera que uno tiene para demostrar este ejercicio, ¿ya? Aquí se puede ver la demostración en detalle, usted lo puede leer después, ¿ya? Comentarios sobre las preguntas verdadero y falso. Entonces, para las preguntas verdadero y falso, uno tiene que siempre leer de manera correcta y la justificación, que aquí está la justificación de manera escueta, la idea era que esta actividad la hiciéramos en clase, entonces usted pueda discutir con sus compañeros y dar el argumento del teorema que está utilizando. Entonces, trate en general de siempre agregar algún dibujo en estos tests y tratar de señalar un poco más en detalle cuál va a ser su respuesta. Entonces, por ejemplo, uno sabe que todos los planos paralelos a un plano dado van a ser siempre paralelos entre sí. Eso siempre va a ser verdadero. La idea es que cuando yo tengo dos planos en el espacio, ellos se intersectan o son paralelos. Entonces, si tengo dos paralelos y tengo un tercero paralelo a uno de los anteriores, necesariamente va a tener que ser paralelo, ¿sí? Y esa es la transitividad del paralelismo. Cuando tengo acá la letra B, que todos los planos paralelos a una recta dada son paralelos entre sí, entonces uno puede considerar una recta dada que sea paralela a otros planos. Entonces, por ejemplo, podría considerar yo muchos planos que se están intersectando, tomar la recta donde se intersectan y tomar una recta que sea paralela a esta, ¿sí? De esa manera, entonces yo obtendría una recta que no está en ninguno de esos planos, por lo tanto, esa es la definición de ser paralela a los planos, y que además está en planos que sí se van a intersectar, ¿sí? Por lo tanto, esto es falso. Letra C. Si una recta es paralela a una recta contenida en el plano, entonces puede ser paralela al plano. Este puede ser significa que uno va a estar en una situación particular. Puede ser como puede no ser. Entonces, en el caso en que no sea, va a ser una situación particular, por lo tanto, esta afirmación podría ser falsa en esa situación particular en la que usted se coloque, por ejemplo, que las rectas se crucen. O también podría ser verdadera porque es un caso especial, ¿sí? Y lo mismo con la letra D y con la letra E. Y la idea es que usted vaya colocando la afirmación correcta de acuerdo al teorema que se va a utilizar, ¿ya? Y la última pregunta, que es la de señalar el lugar geométrico que se obtiene cuando yo voy trazando las perpendiculares, no todos lo realizaron, ¿cierto? Tengo que hacer los comentarios al respecto. No todos realizaron este problema de manera correcta. La idea es que usted intente visualizar que se forma una circunferencia, ¿sí? Podría ser una elipse, podría ser una circunferencia, podría ser muchas cosas, porque la verdad es que uno va viendo los puntos que se intersectan y van girando. Entonces mi invitación es a demostrar, ¿sí? Porque eso no está ahí en el problema, y es a demostrar por qué en efecto sí va a ser una circunferencia, ¿ya? Eso sería la actividad de hoy día. Quedamos atentos para la actividad de la próxima clase.